¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir de nuevo este programa en que creen los que creen. Una vez más tomo yo esta posta que habitualmente o la toma Monseñor Jorge Casareto. Algunos programas lo ven con él y otros también lo ven conmigo, así que una alegría poder estar hoy juntos una vez más en estas reflexiones de en qué creen los que creen. Y hoy con una invitada muy especial que agradezco muchísimo que haya querido compartir este programa, la hermana Marta Peloni, la querida hermana Marta Peloni, que ella pertenece a la Congregación de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Marta, un gustazo que estemos juntos acá. ¿Cómo estás? Más grande el mío, el gusto. Y con un obispo, mi obispo. Así es. Muchas gracias. Tenemos que contar un poquito eso. Yo hace 9 meses que estoy como obispo de San Martín, que abarca los partidos de San Martín y 3 de febrero. Y vos tenés una casa, o tienen ustedes una casa, en la zona 3 de febrero, en la zona de Santos Lugares, muy cerquita del santuario de Lourdes, ¿verdad? Exactamente, un colegio, a 5 cuadras. Sí, un colegio. Y una casa. Nosotros estamos con la casa de las hermanas mayores. Qué bueno. 15 hermanas. Sí, y vos llegaste en marzo o en febrero. En febrero. En febrero sí, este año, sí. Y yo estaba desde septiembre, nuevos. así que me enteré que ibas a estar. Habíamos compartido algo de la diócesis cuando yo era aquí vicario general o canciller y vos estabas acá en el Colegio de Olivos, ¿no? Siempre, no, estaba en Goya. No, estabas en Goya, perfecto. Pero siempre agradecida porque nos recibiste en el obispado, paramos allí, te acompañé a celebrar varias misas. Me acuerdo, sí. Y bueno, el trabajo que habíamos llevado lo pudimos hacer gracias también a tu hospedaje. Es verdad. Así que muy cercano te sentimos. Muchas gracias. Así que un gusto. Yo cuando pensé que teníamos que dar este espacio del programa, invitarla a Marta era una cosa muy linda. Además creo que nos hace mucho bien escucharte y compartir este camino. Y bueno, comienzo este programa es en qué creen los que creen. Y me parecía, Marta, que además de muchas cosas que podemos charlar seguro, empezar a hablar un poco de este tema de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe para vos, Marta, y cómo la descubriste? Hablar de la fe, de nuestra fe, porque hoy se creen tantas cosas, ¿no? Que realmente el relativismo de la fe está inmerso en la sociedad en que vivimos, ¿no? Por eso hablar de la fe cristiana, de este Jesús que nos regaló la fe en el bautismo, podemos decir, desde el día de nuestro nacimiento tenemos la capacidad de poder desarrollar la fe desde la inteligencia y desde el amor, que es el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Una fe educada por la familia primero. Mira. En el caso mío, mi madre era muy piadosa. Mira qué bueno. Mi padre creyente, pero con una educación muy realista de la vida, en la vida, y desde ese momento yo pude apreciar el valor de lo que es la piedad en la vida, porque mi madre era piadosa, una fe que la fui desarrollando con lo que podía ser hoy mi personalidad ya incipiente, una fe crítica. Qué interesante. Una fe crítica, porque el gran drama de mi fe fue el amor, y yo elegí el amor de Dios, lo que son los vericuetos del alma, digo yo, ¿no? Porque descubrir a Jesús, que Él fue el que me buscó y me amó. Yo me enamoré al terminar prácticamente mi secundario, me enamoré de Jesús, me enamoré de Dios, y entiendo que mi fe fue en ese momento una entrega al amor, porque entendí que Dios me pedía un amor más grande, un amor que como adolescente lo vivía en la sensibilidad, y con una proyección ya de futuro, que podía ser armar una familia, pero en el fondo había un amor más grande que me estaba empujando, ese amor más grande de la humanidad, el amor de Jesús en su entrega, es decir, un amor, yo hoy lo entiendo, que fue un amor oblativo sin saber lo que era la entrega a Dios. Qué interesante esto de una mamá
Me decías una mamá piadosa, ¿no? Quizás Sí. una mamá que hacía un espacio de la oración o Sí, de la misa, sí, sí, espacios sí. propios. Pero, y a vos te llevaba, y a vos acompañabas. Sí, sí, y o si no, yo la observaba que ella iba sola, Mirá. ¿no? Me dejaba cuidando a mis hermanos, o ya vengo enseguida. Era chiquita, ¿eh? Y a veces Mirá me vos. quedaba solita en la casa, en la cama inclusive, ¿no? Ya vengo enseguida. Y de ese proceso de mamá y de tu papá creyente, llegar a esto tan fuerte que decís, que te encontraste con Cristo y te enamoraste de Jesús. Sí, pero porque él me enamoró primero, ¿eh? Diríamos, dirías con Francisco que te primerió. Sí, Viste que Francisco sí, le gusta, sí. el Papa Francisco, ¿no? A vos ya Tal la palabra cual, tal primerior, cual. Jesús Sí, te primerió. Exactamente. Yo entiendo que él me buscó. Qué bueno. Él me buscó. Y así entiendo yo toda vocación, ¿no? Es de Dios. Pero a mí me buscó. Ahora, hay algo Me interesante, en tanto lo que dijo en su momento el Papa Benedicto, me acuerdo, Sí, Francisco también, que no se puede explicar el cristianismo sino con un encuentro con Sí, Cristo. exacto. Si no, estamos Sí, con un sí, encuentro sí, con sí, normas o con No, mandamientos. no, Vos no. acabas de expresar que te encontraste con Cristo y te cambió Y la acá vida. y acá, si me permitís, viene el Carmelo. Y acá viene el Carmelo. El Carmelo, Epa. es decir, A ver, dale. porque ese amor solamente lo podés encontrar en los momentos de encuentro con el Señor, en el encuentro para mí era con Jesús, en los momentos de oración en la soledad. Entonces ahí fui entendiendo lo que es el valor de la contemplación. ¿Qué contemplaba yo? En un principio contemplaba ese amor que me tenía que llevar a decidirme. Iba a formar una familia, iba a amar desde una familia. Es decir, ese amor contemplativo que yo pude iniciarme y seguir durante un tiempo, porque mi papá, aun cuando decidí ser religiosa, no me dejó entrar porque no me veía con vocación. Tuve que esperar a los 22 años. Entonces, para mí fue muy fuerte la contemplación, la soledad, el amor desde el silencio, cómo Dios habla. Y entonces, ¿dónde estaba la reflexión contemplativa? En el cómo amar, a quién amar, desde dónde amar. Y tuvo que ser una elección, no fue una renuncia de nada, una elección. Por eso yo doy gracias a Dios hoy, ya con mis 78 años, doy gracias a Dios que tuve crisis como cualquier persona en cualquier estado de vida, varias crisis, pero nunca dudé de mi vocación. De eso estoy convencidísima, que es el regalo que Dios me dio en esa capacidad de amar a lo grande, amar, y ese amor es el amor humano de Jesús, es el amor que lo llevó a entregarse, el amor oblativo, el amor por el otro, el amor de la misericordia, el amor al prójimo, amarte, quererte a vos mismo, pero amar al otro. Ahora, yo voy siguiendo tu relato y me impresiona esto de que tenías como tomado una decisión, sentías que tenías que tomar una decisión de entrega y no se podía dar porque tu papá no te la... Claro. Y vos en ese tiempo te permaneciste en oración, Me contemplación pidió, y sí, en porque silencio. él me pidió vida normal. Ah. Y que era vida normal, que viviera como todas las chicas. Y sí, yo aproveché a divertirme, a salir, que eso me sirvió en la vida religiosa bueno. para ser sociable, Muy bien. tener muchas amistades. Perfecto. Pero nunca dejaste tampoco la oración y la contemplación. No, al contrario, era lo que me atraía, era Mirá lo qué que me interesante. llenaba. No, por eso yo valoro muchísimo lo que es. Hoy cuando hablamos de la misión, si no nace en una contemplación profunda de qué voy a dar en la misión, el compromiso es de entrega, tiene que ser de entrega y total de la persona, ¿no? Con todo lo que sos y lo que haces y lo que tenés. Y total a alguien, ¿no? No a algo. No es que voy a hacer no. cosas. Yo me entregué, o vos te entregaste, bueno, comparto también en mi vida, Sí. nos entregamos a alguien. Sí, a alguien. A ese Jesús que nos a ese sigue Jesús. mostrando por dónde ir. Sí, por eso pienso que tiene que ser muy fuerte el testimonio que tenemos que dar, no con nuestras fallas, con nuestros defectos, pero la gente tiene que ver, por eso nuestra iglesia ha decaído tanto, con tantos problemas, ¿no es cierto?, que tenemos en la iglesia, muchos. pero hay que hacer un esfuerzo por recuperar todo lo que es la dignidad humana, que es lo que la gente quiere ver también en nosotros, esa dignidad, ¿no es cierto?, de calidad de vida,
en nuestro compromiso. Claro. ¿Y al final entraste a los 22 años? Entré a los 22 años, sí. ¿En dónde entraste en la congregación? En Santos Lugares, la Ahí, Carmelita, ahí donde ahí estoy mi- viviendo, ahí mira. hice el postulantado, ahí hice el noviciado y después se transformó con el correr de los años en la casa de las hermanas ancianas. Claro, que es donde estás ahora. Porque ya ahora, como somos toda América prácticamente, Nuestra Señora de Guadalupe es la provincia de la... exacto, claro, sí. entonces el noviciado actualmente está en México. No, estuvo en México, ahora está en Chile. Y los postulantes estaban en Paraguay, así que las ancianas están con nosotras. Y una vez que entraste, empezaste el camino, ya tu familia, tu papá y demás te acompañaron, ¿o siempre hubo esa distancia? ¿Cómo viviste mi eso? papá no me vino a ver hasta que profesé. Mirá vos. Esperaba en el auto con mi hermana más chiquita, que mi hermana dice que nunca puede escuchar los partidos de fútbol transmitidos, porque mientras esperaban a verme, ella tenía 3 años cuando yo entré, y fui la mamá de ella hasta ese momento, y escuchaban el partido de fútbol, mi papá escuchaba el fútbol, Claro, y entonces... Para pasar el tiempo Sí, ahí sí. en la puerta, ¿no? Bueno, pero eso se superó y somos una familia hermosa, con todas las realidades de una familia, pero muy linda, nos queremos mucho, me quieren y los quiero. No, y creo que en el transcurso de los años esta experiencia con Jesús, este enamoramiento tan fuerte que manifestás y que se nota y que se percibe en lo que contás, se fue como acrecentando cada vez más y Él te fue llevando por distintos lugares, ¿no? Sí, porque es esa consonancia del amor de Jesús. Yo he contemplado siempre el trato, lo que hoy Francisco nos predica, ¿no? Del encuentro, cómo realizar esa cultura del encuentro, hacer crecer o nacer la cultura del encuentro que hemos perdido, esa cercanía, esa actitud de cercanía. Todo eso para mí fue motivo siempre de reflexión y de un cambio de actitud ideológico, mirá lo que digo. Mirá. Porque ahí es donde nace la opción por los pobres. Nace en la iglesia, de Puebla primero digo yo, tuvimos Medellín, Puebla, el Vaticano II, la opción por los pueblos, después Aparecida, todos los documentos que la iglesia, yo los he mamado. Monseñor Devoto, nuestro primer obispo de Goya Corrientes, nos formó. Él cada vez que venía de alguna presentación de documentos de la iglesia, que casi siempre iba, nos explicaba los documentos, ¿no? Algo muy fuerte y muy bien plasmado como para que dejara secuela en nosotros. Marta, vamos a ir al primer corte del programa. Te voy a pasar un matecito porque pobre, vieron, Marta habla y es lindísimo escucharla, ni ganas ni seguimos tomando mate, pero le vamos a pasar un matecito. Y creo que estamos conociendo, por lo menos yo, miren que yo la conozco a Marta, la he visto en tantos lugares, vamos a hablar de eso también, pero no conocía este espacio tuyo y es muy lindo conocer digamos, la esencia de cada persona y especialmente en este vínculo de fe, ¿no? En el próximo, quédese con nosotros, en el próximo bloque vamos a profundizar este tema que habló ella de un cambio, ¿no? Y todo lo que significó Goya para este cambio y este compromiso que tiene hoy Marta con los pobres, ¿eh? No se vaya, este es ¿En qué creen los que creen? Marta, justamente me parecía que en lo que venías contando de haber nacido en una familia con una estructura, bueno, con un camino, clase media, hija de militares, y después una conversión tan fuerte a esto último que dijiste, ¿cómo se da ese proceso? Me pareció que Goya tuvo que ver, pero bueno, no sé, lo venías contando por ahí. Monseñor Devoto, un hombre del Concilio Vaticano II, terminantemente él hizo una opción por los pobres. Claramente. Y entonces fue un perseguido en la lucha por las ligas agrarias. Sí. De hecho, a mí me llevó después, posteriormente, después ya fallecido él, a que nos comprometamos en unas inundaciones con el campo, ayudar en el campo, y hoy tenemos la Fundación Santa Teresa en el campesinado, que gracias a Dios
con tanto dinero que nos dieron en aquella época, después de lo de María Soledad, la gente me sintió creíble y en las inundaciones me mandaba el dinero, tuve 2 dietas de diputados, hoy tenemos 2 donantes que sostienen esa fundación, y alguna otra también de Goya. Hay una escuela agrotécnica y la gran preocupación es que los chicos jóvenes se van del campo, descubrieron la moto, la televisión, el boliche, la vida fácil. Y bueno, entonces nadie quiere trabajar en el campo. ¿Qué vamos a hacer si el campo no se trabaja? Claro. Y esto para la Argentina, Y esto para la Argentina. es muy serio. Bueno, así ahí que hubo toda una esa línea, Monseñor Devoto te fue llevando. Sí, sí, y vos sí, descubriste sí. como Sí. a ese Jesús también presente allí. En un foro multisectorial por la justicia. Mirá vos. Sí, lo que recibíamos las denuncias o los problemas, que éramos un grupo de todos los estratos sociales y de todos los grupos sociales de Goya, partidos también, bueno, sin ningún problema. Derechos humanos, un foro multisectorial por la justicia, para el pobre sobre todo, ¿no? Y ahí fuiste como entrando en este camino. Y claro, entonces automáticamente la mentalidad de uno en una exigencia, digamos, legalista, Claro. se borra. Exacto. Se borra. ¿Por qué? Porque primero está la persona y su dignidad, Exacto. que es lo que hoy exigimos, ¿no es cierto?, para los partidos políticos que pronto vamos a tener que votar. Exacto. ¿no? Exacto. Los derechos de las personas están primero en toda su dimensión, antes que las construcciones o... Yo creo que la iglesia que me contaste de Goya, como hace poco tuve la dicha de estar estuvimos juntos en La Rioja, la verdad que nos encontramos también en la Plaza de La Rioja, en todos los espacios donde fueron beatificados los mártires riojanos, y son contemporáneos. Ahí tenemos a Angelelli, tenemos a Devoto, hablamos de Saspe, hablamos de Zaine, hablamos de Nevares, toda una iglesia difícil en ese momento, no muy querida por los demás. Yo era chico, pero recordaba que era situación así, pero ahí se marcó una línea que hoy nos parece que es el camino que tenemos que seguir y que vos evidentemente también has seguido. A mí, por lo menos en esta lectura interesante que hacemos de la fe, vemos como aquel que se entrega a Cristo está abierto en esta libertad que dijiste vos, a atender y a mirar. Y a escuchar. Y a crecer, ¿no? Y a crecer, por ahí se me viene a preguntar, ¿a vos no te agarraron los 40? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en Goya o no te acordás? Sí, estaba en Goya, sí. No, porque dijiste, no querías ser neurótica, no lo fuiste. No lo fui, no. Al contrario. De los 36 a los 46 estuve en Goya por primera vez. Es una edad una fundamental hermosa, en la vida. Sí. Es una edad muy linda. Fue bellísima y estuve con Devoto. Además teníamos una junta de religiosas, todas unidas en los mismos proyectos, una solidaridad, no había competencias, no. Y además, es fundamental. Tanto por decir, cuando lo vimos a Angelelli en La Rioja o lo vemos a Devoto en Goya, este interior profundo de la Argentina, que también tenía mucha pobreza, pero también tenía mucha espiritualidad, y también mucha religiosidad, y mucha fe. Bueno, él fue un precursor justamente al mismo tiempo de la religiosidad popular. A eso quería llegar también. Que hoy no se puede explicar nuestra Argentina y ni se puede explicar nuestro interior sin la religiosidad popular. Y sin la fe. Tenemos el valor de un Julián Cini, por ejemplo, que tantas veces lo escuchamos junto con Menapache, ¿no? Le contamos que Julián Cini es un sacerdote de la diócesis de Goya. Y estoy seguro que si usted va a misa o canta algunos cantos, muchos de estos cantos los ha hecho Julián, y Julián tiene una capacidad de leer la realidad, la liturgia, la realidad y hacerla canto. Hace una catequesis con su canto. El himno Jesucristo, Señor de la Historia, que lo cantamos en el Congreso Eucarístico de Corrientes, es de él. Sí. Que necesitamos Él luz. hace una catequesis de sus letras, realmente, pero nacen de la realidad. Bueno, esa iglesia de Goya es la que genera todas estas cosas, estos compromisos. Es interesante, insisto, mientras vamos conociendo a Marta. Es un compromiso social. Claro, ¿de dónde nace todo esto? Y esto, por compartirlo también, no nació nada más que de un libro o de un estudio. También nació en el contacto con la realidad, y una realidad concreta. Y también cuando los pobres, a través
del servicio que vos prestabas iban también transformándose y cambiando su corazón. No, pero por supuesto, los grupos, hoy tenemos, pues yo vivía en un colegio, mi vocación docente y catequística fue siempre, no la he dejado, no la he abandonado, pero la proyección social siempre estuvo, un colegio abierto, de puertas abiertas, los colegios tienen que ser de puertas abiertas, donde las uniones de padres son una proyección hacia la iglesia local, parroquial. Yo siempre creí en la integración, por ejemplo, de la vida religiosa femenina y el trabajo en la parroquia con los párrocos, con los sacerdotes, siempre en una integración, nunca en una competencia de poder que a veces suele pasar hasta con los laicos, porque a veces tenemos una iglesia muy clericalista, ¿no es cierto? Comparto. Muy clericalista. Y entonces cuando vos tenés un obispo como devoto, donde el centro de la iglesia es la comunidad eclesial, y la iglesia es el pueblo de Dios, y están los bautizados y los no católicos practicantes, porque es la comunidad eclesial de base de un barrio. Escuchar esto, escuchar lo que acaban de escuchar de Marta, Iglesia, pueblo de Dios, y escucharlo devoto, es que escuchar el Lumen Gentium, es el concilio, tal cual. Concilio que trajo devoto y que lo aflorás tan fuerte y todavía a 60 años nos sigue faltando entender o que negamos somos el nacimiento de las comunidades. Una parroquia, si es parroquia, por supuesto no la puedo negar, pero la parroquia tiene que ser comunidad. Exacto, exacto. Marta, ¿qué le dirías a la iglesia hoy, especialmente a los jóvenes hoy, incluso con todos estos debates que tenemos de la vida, en los colegios que tenemos, desde esta pasión que tenés por los más pobres, por esta opción por el último, ¿qué les dirías hoy a aquellos jóvenes que hoy están creciendo y viviendo? Que aprendan porque el problema de los jóvenes de hoy es por lo que nosotros los adultos no le hemos dado, desde chicos hasta esta adolescencia y juventud. Por eso mi organización se llama Infancia Robada, por lo que le robamos. Que se valoren, que trabajen su autoestima. Si no se la hemos dado, no le hemos ayudado a crecer en su estima personal. Luchen por autovalorarse, quiéranse, acéptense a sí mismos, porque el que aprende a aceptarse como es, con la condición social, familiar, de país que tenemos, pero aceptarlo, quererme dentro de esta realidad, porque en la medida en que yo me quiera y me acepte y levante mi autoestima, voy a poder querer a los demás, voy a poder amar. Si yo no me quiero, es muy difícil que después en la vida pueda querer mi familia, pueda querer, pero hablar de un amor de construcción, no del amor sensiblero de que mañana te descarto, claro. Como pasan en las parejas. Estoy hablando del amor que se construye, el amor es para siempre, el amor que Dios ha puesto como capacidad no es para matarlo o para morir, es para crecer, para tener más dignidad, para ser mejor hombre, ser mejor mujer, ser mejor joven. Bueno, empiecen, pero hay que lucharla, porque cuidado, vos tenés una cruz, obispo, y yo también tengo una cruz. Es decir, el amor supone la cruz que cada uno nos toca, de trabajo, de lucha, de conquista, de enfrentamiento, pero para crecer, para mejorar, y esa es la fe viva, es el amor vivo, y esto porque también Dios nos da en el bautismo una capacidad que hay que llevarla adelante con el amor y la fe, que es el camino, es la esperanza, porque yo creo en que voy a llegar, tengo esperanza, porque camino. Ahora, yo no puedo decir, creo que voy a lograr aquello que quiero y no camino. Si no pongo la esperanza en dinamismo, que eso supone cómo lo hago, cómo camino, qué tengo que hacer, de qué manera para lograrlo. Eso es un trabajo personal, un trabajo con otros. Hoy esa es otra de las cosas que los jóvenes
dentro del mensaje que podemos darle. A mí me gusta mucho hablar con los chicos, pero hablar así, en grupos, de donde ellos puedan también intercambiar, ¿no es cierto? Es fundamental que entendamos que hay un peligro que estamos teniendo en la cibernética cuando caemos en las nuevas drogas de la adicción cibernética. Si el celular es mi comunicación virtual con todos los amigos que tengo en el celular, en las redes sociales, que es la adicción en la que caigo cuando dejé de comunicarme con mis amigos de grupo, los tengo en el celular. Pongo un ejemplo, ¿cómo puede ser que nos reunimos en una casa y resulta que estamos todos en rueda ahí sentados, cada uno con el celular, y nos estamos mandando mensajes? Tal cual. Pero es una comunicación virtual, sin el contacto, sin la mirada, sin el afecto, voy perdiendo. No, y además en esa comunicación, dentro de lo que, como empezamos este programa, va a ser más difícil el encuentro personal con Cristo. Claro. Cuando realmente nos encontramos con las personas, Claro. y especialmente con las situaciones más frágiles, también nos encontramos con Él, ¿no? Claro, porque no nos olvidemos que somos una unidad. Yo en esto también he creído mucho y les pido a los jóvenes, la persona es una unidad biológica, psicológica, social, espiritual. ¿Cómo estoy desarrollando cada una de esas dimensiones? Una de ellas que no se desarrolla, quedo truncado en mi dignidad. Así es. Marta, te agradecemos muchísimo. Queda muchísimo por hablar. Marta está comprometida a seguir en otros programas de En qué creen los que creen, porque habló de una organización que, ¿cómo era el nombre que me dijiste? Infancia robada. Vamos a hablar de eso. Más Así adelante. que búsquenos en otro programa, vamos a tener a Marta seguro. Gracias. Ha sido un gustazo Gracias, Miguel conocerte, Ángel. este otro espacio tuyo. Muchas gracias igualmente. A ustedes, gracias. En qué creen los que creen. Será hasta la próxima.